Bien, amigas y amigos televidentes, gracias por continuar en sintonía de su revista Acción 10 en la mañana. Hoy en nuestro segmento La Consulta con el especialista me acompaña el diabetólogo Javier Bravo para abordar un tema de suma importancia, como todas las semanas lo hacemos. Y el tema del día de hoy es insulinización temprana. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este tema? Ya nuestro experto nos estará desarrollando a detalle todo lo relacionado. Muy buenos días, doctor, y bienvenido una vez más a Acción 10 en la mañana. Así es, Daniela, una vez más aquí en la revista. Primeramente, como siempre, darle gracias a Dios por un día más de vida. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante como son insulina. Sabemos de que la insulina son hormonas que se metabolizan y que se eliminan a través del páncreas por las células beta en forma de gránulos. Estas tienen un objetivo principal que es bajar los niveles de glucosa en sangre. A la misma vez, tiene un efecto que es mantener, en el caso que el paciente pase en un ayuno, mantener su nivel de glucosa en sangre, de tal manera que hace que a nivel hepático se dé la liberación de glucosa y de esta forma el paciente no caiga en hipoglicemia. Es decir, se utiliza para cuando el paciente está ingiriendo alimentos, pero también se utiliza para cuando el paciente no ingiere alimentos, de tal manera que mantenga siempre los niveles normales de glucosa en sangre. Cuando hablamos de insulinización temprana, ¿verdad?, que es parte del tema de hoy, es saber en qué momento al paciente le vamos a indicar insulina, ¿verdad? Aquel paciente que le dicen llega a la clínica y le revisamos un examen y sale con el nivel alto de azúcar, no le vamos a indicar en ese momento insulina. Esto significa, doctor, que no porque un paciente sea diagnosticado con diabetes inmediatamente se le suministra la insulina. Exactamente, existen condiciones y parámetros en los que al paciente le podemos decir vamos a utilizar insulina. Se puede tratar la diabetes a través de vía oral. Exactamente, por ejemplo, un paciente que por X razón terminó en un hospital por una infección de vía urinaria grave o por una lesión en un pie, ese paciente que anda con los niveles altos, arriba de 500 aproximadamente, o aquel diagnóstico que se le da como cetoacidosis diabética, ese paciente se indica inmediatamente insulina durante estar bajo tratamiento y posteriormente cuando se da de alta sale con tratamiento con insulina. Entonces ese es un paciente que se le da la indicación de insulina temprana en ese momento, con el diagnóstico temprano. Pero ¿qué sucede posteriormente? Ese paciente puede cambiar de insulina a farmacoterapia, es decir, tratamiento vía oral, dependiendo de las condiciones que tenga, ¿entiendes? En cambio, un paciente que ya ha agotado todas las farmacoterapias habido y por haber, ya sea que esté utilizando 3, 4 fármacos de tratamiento oral para nivelar el nivel de azúcar y a la misma vez mantiene altos los niveles de glucosa, entonces ese paciente podríamos estar pensando en indicarle insulina. Ahora, ¿el diabético tipo 1 y tipo 2 inicia el tratamiento con insulina? Muy buena pregunta. El diabético tipo 1 es aquel paciente que tiene totalmente dañado su producción de insulina. El páncreas no le funciona, las células beta no producen insulina. Este paciente obligatoriamente tiene que estar con tratamiento de insulina y utiliza dos tipos de insulina. Una insulina que es la basal y una que es la prandial, es decir, una insulina que mantiene su nivel de glucosa durante 24 horas y la otra que se aplica con cada alimento que el paciente ingiere, es decir, un poquito más complicado. ¿Cuál es la diferencia entre insulina basal e insulina prandial? Exacto, la insulina basal es la que se pone de manera exógena, que viene a sustituir o a simular el efecto normal que tiene el paciente sano. Es decir, que es aquella insulina que se aplica de tal manera que mantiene goteando poco a poco su salida hacia el efecto que quiere para bajar su nivel de glucosa durante un periodo de 24 horas. Esa sería la basal, que puede ser en 2 tantos. La más conocida es la insulina NPH, que se puede poner en 2 tantos, y hay una insulina que se dura 24 horas. Y la prandial es aquella que se pone con cada alimento del paciente. Si va a desayunar, se pone insulina. Si va a almorzar, se pone insulina. Si va a cenar, se pone insulina. Entonces ese paciente diabético tipo 1 tiene que estar con las 2 insulinas obligatoriamente, porque sabemos que no hay respuesta. En cambio, el diabético tipo 2 se va apareciendo progresivamente la enfermedad y ese paciente tiene daños cuando se descubre la diabetes de un 50% de la producción de insulina por su páncreas. Es decir, que hay producción de insulina, el paciente tiene respuesta a un alimento y no se le eleva tanto el nivel de azúcar, probablemente llegue hasta 200, 150, y este paciente puede utilizar su insulina a dosis baja. En este tipo de pacientes podemos utilizar la que es la insulina basal, que se puede aplicar tanto en la mañana y en la tarde, no requiere de la prandial. Más sin embargo, si este paciente en ese momento cursa con una infección de vías urinarias
cursa con problemas respiratorios como una neumonía, cursa con cualquier condición clínica, con fiebre que te conlleve a descompensación del azúcar, podemos utilizar la insulina prandial en ese momento para bajar su nivel de glucosa de ese momento. Ok, ¿no es indicada en los dos tipos de diabetes siempre? No está indicada. En el diabético Esto lo tipo 1 determinará sí. El experto. Así es. En el diabético tipo 1 sí, pero en el diabético tipo 2 hay condiciones. Hay condiciones como la que mencionaba para ver en qué momento el paciente debe utilizar insulina o no. Inclusive, he tenido pacientes que ya tienen 15 años de estar con pastillas y quieren continuar con el medicamento y están con los niveles de glucosa altos. Lo ideal en este paciente es pasarlo a insulina para mejorar el estilo de vida y que este paciente no sufra complicaciones posteriores, porque muchos de los pacientes terminan con problemas visuales, terminan ciegos y lo primero que piensan es que apenas me pusieron la insulina, a los 2 años desarrollé retinopatía diabética. Al contrario, el daño progresivo de la diabetes puede alterar lo que es el nervio óptico y puede afectar lo que es la parte de la vista. Hablando de consecuencias, doctor, ¿qué pasa en aquellos pacientes que se les ordena aplicarse insulina de 2 a 3 veces al día y viene este paciente y dice, bueno, pues no, ya me la apliqué una vez, ya no me la voy a aplicar las 2 veces más que me resta porque me siento bien o porque no he tenido ninguna causa o consecuencia en cuanto a la diabetes? Fíjate que analizando eso exhaustivamente, aquellos pacientes que se les indica la insulinización temprana, de alguna manera tienen producción de insulina natural, o sea, insulina de su cuerpo, del páncreas, están produciendo insulina. Nosotros le agregamos un poquito de insulina exógena para mantener su nivel de glucosa en rango normal. Entonces, aquel paciente que viene y no se pone su insulina se atiene a que su nivel de glucosa no se le eleva tanto. Entonces dice, bueno, no me puse la insulina en la noche, amanecí bien. Como quien dice, no me la voy a poner el siguiente día porque voy a amanecer bien y así va sucesivamente y se va complicando porque su cuerpo está produciendo insulina. Aunque no se ve en el momento. Exactamente, no se ve en el momento. Las complicaciones se dan, digamos, a las 48 horas o a los 5 días o a los 10 días después de que el paciente incumple con la normativa de que se le indica. Si se le indica 2 veces al día, es que los expertos sabemos de que la insulina tiene un efecto para 12 horas. Entonces, si le decimos al paciente, si tiene que ser 2 veces al día, es porque sabemos que a las 12 horas está perdiendo el efecto y tiene que ser reforzado con otra. Mientras que si le decimos que se aplique una vez al día con otro tipo de insulina que es de acción larga, que es de 24 horas, entonces ya sabemos que ese paciente va a estar cubriéndose las 24 horas con la insulina que es de acción larga. Bueno, doctor, ¿y qué consecuencias podemos encontrar en aquellas personas que incumplen este reglamento en cuanto al tratamiento? Lo primero es una descompensación del azúcar. Termina con los niveles altos de glucosa. Y el nivel alto de glucosa, conocido como hiperglicemia, viene destruyendo los nervios, viene destruyendo parte del riñón. El paciente empieza a tener mucha orinadera y como consecuencia puede tener afectación en el glande, en el caso de los genitales, de los hombres. En el caso de las mujeres puede tener irritación vaginal, puede tener alteraciones en su vagina. Y a la misma vez este paciente puede tener mucha orinadera, mucha sed, mucha hambre, puede haber desvanecimiento, mareo, es decir, se puede complicar meramente y ese paciente puede llegar a lo que es a un hospital pues para que se compense. Estamos por finalizar, doctor, sus recomendaciones. Ok, una de las recomendaciones importantes basado en el tema de la insulinización temprana es que si el médico en su momento, o sea, si el paciente llega donde el médico le indica su insulina, es porque realmente tiene un propósito para él, tiene una meta que buscar en él, tratar de bajarle su nivel de glucosa. Segundo, hay que negociar siempre con los pacientes, hay que saber en qué momento se va a aplicar la insulina, cómo se la va a aplicar, qué tipo de insulina se debe poner y cuáles son los efectos secundarios a la utilización de la insulina, porque muchos médicos pues no le explican al paciente cómo se debe aplicar la insulina y ahí caen en los errores a la hora de estársela aplicando y a la misma vez en descompensaciones. Y estamos pensando simplemente en que la mala ubicación, o sea, la mala aplicación de la insulina te puede conllevar a una descompensación y tal vez no sea la prescripción, sino que tal vez sea la técnica o a la misma vez la mala información. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esas excelentes recomendaciones. ¿Y Z Medical tiene algo importante para todos nuestros amigos televidentes, doctor? Así es, vamos a hacer lo que se llama densitometría ósea, es un tipo de examen para determinar o detectar daños a nivel de los huesos, como es la osteoporosis. Se va a estar realizando el día sábado 7, ¿verdad?, por la mañana.
en la clínica, pues ahí van a aparecer los números de teléfono para que nos llamen. Las primeras 20 personas, ¿verdad? Van a haber cupo para 20 personas y las primeras 10 personas que llamen, pues van a recibir tratamiento gratis. Si salen afectados, ¿verdad? No es el hecho de que aquella persona que va a hacerse el examen, si sale bien, no va a recibir tratamiento. Solo aquellas personas que con daño a nivel de los huesos. Ok, bueno, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado una vez más a través de su revista Acción 10 en la mañana, abordando temas siempre de suma importancia. Y usted, amigo o amiga televidente, que estuvo con nosotros en esta entrevista, recuerde atender a las orientaciones de su médico y evitar complicaciones en cuanto a la diabetes. Nosotros con toda esta información continuamos con más a través de su revista.